con solo el más leve error quedan libres. Es la tristeza de esto. Rodrigo Chávez, junto al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, han insistido en la urgente necesidad de agilizar el proyecto de prisión preventiva en el país. Según las autoridades, es fundamental garantizar que aquellos con amplios expedientes criminales no permanezcan en libertad. Y para muestra, un botón. Recientemente, Roger Obando Marín, quien en apariencia es cabecilla de una banda criminal denominada Los Coqueros, organización dedicada al narcotráfico y otros delitos, quedó en libertad a pesar de tener un amplio historial criminal. Solo para recordar, Obando Marín ha sido pasado en 6 ocasiones ante las autoridades por delitos de tentativa de homicidio, portación de armas, venta y distribución de drogas, entre otros delitos. Y es a esta altura de la situación donde surge la duda en el pueblo costarricense: ¿por qué está en libertad y qué hace caminando en las calles de nuestro país? Pero tenemos que entender que el parte es un informe policial que va a la fiscalía con una persona aprehendida, y a la vez va a ser la base o el sustento que va a utilizar el juez para poder decidir si los elementos que están contenidos en ese parte constituyen delito. Con respecto al caso de Obando, al consultarle el porqué a las autoridades del Poder Judicial, la respuesta fue la siguiente. La Fiscalía de Turno Extraordinario del Primer Circuito Judicial de San José informó que abrió una investigación en contra de un hombre de apellidos Obando Marín, sospechoso de cometer el delito de agresión calificada en perjuicio de 2 personas. El comunicado amplía de la siguiente manera. El imputado debe cumplir las medidas cautelares de fijar domicilio fijo, no acercarse al lugar de los hechos y prohibición de tener cualquier contacto con las víctimas y testigos. La resolución fue emitida por el Juzgado de Turno Extraordinario. El caso corresponde al expediente 25-000635-0053-PE y será remitido a la Fiscalía de Pavas para que continúe con el trámite correspondiente. No es posible dar mayores detalles en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal. A pesar de ello, no hubo respuesta del por qué, si ya hay antecedentes del por qué lo dejaron en libertad, pero los expertos tienen una explicación certera. Tenemos que entender que nuestro Código Procesal Penal es del año 96, entonces entra en vigencia en el año 98. Sin embargo, la sociedad ha cambiado de aquel momento a hoy. En aquel momento, en el año 98, cuando entra en vigencia, no habían sicariatos como hay hoy, no había la criminalidad tan alta como está hoy. Entonces, pues hay aspectos que sí definitivamente tienen que ajustarse. Sin embargo, a la explicación se le suman varios puntos que podrían tener una respuesta más amplia del por qué en el caso de Obando está libre. Porque la causa probablemente fue desestimada por la fiscalía, fue sobreseída a petición de la fiscalía, porque no habían elementos para continuar, ¿verdad?, con la investigación como tal o con el proceso completo hasta llegar a una sentencia. Por otra parte, en Costa Rica, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, en el país actualmente, en lo que llevamos del año, se contabilizan aproximadamente 68 detenciones en flagrancias diarias en San José. Sin embargo, muchas de estas no se traducen en procesos judiciales efectivos debido a la falta de pruebas o testigos dispuestos a declarar, como bien lo explican los expertos. Además, se estima que al menos 200 delincuentes reincidentes operan en la capital costarricense, involucrándose en delitos como tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y homicidios. La investigación se viene al suelo. ¿Por qué? Por un mal procedimiento desde el inicio de la causa. Una mala aprehensión, por ejemplo, un mal decomiso de la evidencia, no se recolectó bien o no se embaló bien. Ese tipo de cosas, entonces no van a llegar nunca a una condenatoria. Con la detención y posteriormente la libertad de Obando Marín, Costa Rica suma un presunto delincuente más a la lista de casos emblemáticos del país, por mencionar 2 de los más emblemáticos y que hasta el sol de hoy los sospechosos están en libertad, como por ejemplo en el caso de un hombre de apellido Guzmán, con 187 informes policiales por delitos graves como homicidio, violencia contra las mujeres y tenencia de drogas. Sigue en libertad a pesar de su historial delictivo.
También está el caso de un hombre de apellido Calderón, individuo con 221 informes policiales desde 2015 hasta 2025 por delitos relacionados con la tendencia de drogas y armas, quien sigue hasta el sol de hoy en libertad. En Costa Rica, cientos de personas con largos historiales delictivos caminan libres por las calles. La justicia, entre la falta de pruebas, los vacíos legales y un sistema colapsado, deja puertas abiertas que hoy generan miedo e indignación, mientras las autoridades insisten en acelerar reformas como la prisión preventiva. La pregunta sigue viva en cada rincón del país. ¿Cuántas víctimas más tendrán que sumarse antes de que la ley actúe con firmeza? La seguridad no puede esperar y la impunidad tampoco. Informó Josué Castro para Central Noticias.